Tardes medievales para todos. Hablaremos hoy de la herejía de cátaros o albigenses. La palabra cátaro proviene del griego, que significa puros. Era una secta religiosa dualista que se desarrolló en el sur de Francia a partir del siglo XII, desafiando a la Iglesia católica. También conocido como albigenses, por la ciudad de Albi, que era un gran centro cátaro, y además una secta de tejedores y vendedores de tejidos, que fueron sus principales difusores. El catarismo afirmaba una dualidad creadora, Dios y Satanás, y predicaba la salvación por el ascetismo y el estricto rechazo del mundo material. El mundo físico había sido creado por Satán y el espiritual por Dios, y se encontraban en un constante conflicto. El reino de Dios, que no era de este mundo, había creado cielos y almas, mientras que el diablo, al crear el mundo material, las guerras y la Iglesia católica, que era con su realidad terrenal y la difusión de la fe en la encarnación de Cristo, una herramienta de corrupción. Afirmaban que el pecado se había producido en el cielo y que se había perpetrado en la carne. Creían en la reencarnación hasta que el alma llegara a una visión de divinidad y poder escapar del mundo material, elevándose al paraíso inmaterial. Para evadir el ciclo había que vivir un profundo ascetismo, sin ser corrompidos por el mundo. Así surgían los perfectos, herederos de los apóstoles. Negaban el bautismo y el matrimonio con fines de procreación, por ser un error traer un alma pura al mundo material y aprisionarlo en un cuerpo. Por lo tanto, practicaban un férreo ascetismo, una estricta castidad y un abandono de los alimentos de la carne, salvo del pescado. ¿Por qué? Porque el mar todavía, según ellos, seguía siendo puro. Consideraban que Jesús, un Dios bueno, jamás se podría haber encarnado en una forma material contaminada por el pecado, siendo realmente el diablo el que había creado el mundo, aplicando obviamente y negando así el Antiguo Testamento. Ante la expansión del movimiento por el sur de Francia, se mandaron predicadores para frenar la propaganda a principios del siglo XII. En varios concilios realizados no se pudieron lograr muchos avances. Así, en el año 1208, el Papa Inocencio III convocó al rey de Francia para dirigir una cruzada contra los cátaros. Pero este rey estaba muy ocupado en sus luchas contra el rey de Inglaterra, Juan sin Tierra, y no lo aceptó. El elegido fue entonces Pedro el Católico, coronado rey de Aragón en Roma. Mientras seguía convocando a más nobles a sumarse a la cruzada, el Papa decretó que toda tierra poseída por los cátaros podría ser confiscada a voluntad y que todo aquel que combatiera contra los herejes sería liberado de los pecados. Esto obviamente produjo el apoyo de toda la nobleza del norte de Francia, de la región de Normandía, que había sido muy perjudicada por las guerras contra los ingleses en las que habían perdido mucho territorio. Con lo cual, un tema religioso terminó siendo un tema territorial y político. Significó una real guerra civil entre el norte y el sur francés. La caída de bastiones cátaros del sur desemboca en grandes condenas con hogueras de más de 200 personas. En el año 1213 se da la batalla decisiva en el lugar de Muret, donde todos sus habitantes fueron pasados a cuchillo. A pesar de las derrotas del catarismo, este no se extinguió y entonces aparece la Inquisición, que completó a partir de 1229 el trabajo de extirpar la herejía, operando en varias ciudades durante todo el siglo XIII y parte del siglo XIV. Perseguidos por la Inquisición y abandonados por los nobles, se hicieron cada vez más escasos y la secta no pudo encontrar nuevos adeptos y fue extinguiéndose. Pero bueno, esto quedará para otra charla. Gracias.